Buenas tardes, ¿cómo les va? Le digo buenas tardes porque estoy haciendo la clase el mismo viernes. Recién acabo de llegar de la uni y como mañana tengo un día complicado, aproveché para hacerla hoy. Bueno, la clase matizó porque, ¿qué pasa? Estuvimos hablando de la tanguería, pero fundamentalmente yo encaré el tema de Cristina Morán, porque justamente hoy falleció una figura que realmente va a quedar en la historia del Uruguay, porque es una referente, no solamente para el periodismo, sino para las artes, para la cultura, para la ventaja, para los logros de las mujeres. Fue la primera mujer, de alguna manera, que empezó a escalar posiciones en la televisión, en los medios de radio, posteriormente actriz de teatro, hasta hace poco tiempo trabajando en haciendo solos en el teatro, o sea, realmente una mujer envidiable. Y coincidía de que justamente yo iba a hablar de otra mujer que casualmente tiene la misma edad que Cristina Morán, que es Olga del Grossi, Olguita del Grossi, que tiene 93 años y que bueno, que también no está pasando un buen momento de salud, pero de cualquier manera son coincidentes en lo que representaron cada una de ellas en su momento y en su estilo. Eh, Cristina para lo que tiene que ver con el periodismo, con la actuación, y Olguita del Grossi, por supuesto, en la música y en el tango. Pero fíjense ustedes que el título de la clase de hoy es La dama del tango, Olguita del Grossi, pasó de ser la dama del tango a ser una pionera en el rock and roll uruguayo. Y ustedes me dirán, ¿y eso de dónde sale? Bueno, a eso voy. Primero vamos a hablar de Olguita del Grossi. Olguita del Grossi, todos saben, nacida en Tacuarembó, hace 93 años, decíamos. Que ya de chiquita se destacaba por su voz y ya de chiquita se destacaba porque le gustaba el tango, por sobre todas las cosas. La cuestión es que se presentaba en cuanto concurso de tango había en la radio, en las funciones, en lo que fuera, y los ganaba todos. Y los padres, viendo las virtudes de su hija, se dieron cuenta que Tacuarembó le quedaba chico y se vinieron para Montevideo. O sea, vinieron para Montevideo buscando el progreso de su hija. Y bueno, y Olguita acá en Montevideo empezó como todos, o sea, cantando donde podía, donde la tomaban, donde la aceptaban, en las confiterías, en los lugares, hasta que después de tanta dar vuelta, llega a cantar como artista exclusiva en el Radio El Espectador. Y será el paso clave porque estamos hablando de los años 40, 48. La cuestión es que ahí en El Espectador se hace conocida, pero más que hacerse conocida, se hace conocida con otros artistas de su talla. Y justamente ahí en El Espectador es donde conoce al que será su maestro preferido, que fue Donato Raciati. Raciati, que nació en Italia, pero en realidad vino a vivir al Uruguay a los meses de haber nacido, o sea que de italiano lo único que tiene es el apellido y nació ahí, pero en definitiva es más uruguayo que todos nosotros. Bueno, Raciati, un músico muy particular, con un estilo muy particular, parecido al de D'Arienzo, pero que van a ser una dupla con Olga de Grossi que va a dar que hablar. O sea, cuando Raciati forma su orquesta, que pasa un tiempo para poder formar su propia orquesta, tiene como cantante más femenina a Nina Miranda.
Pero en un momento determinado, Nina Miranda tiene que abandonar la orquesta. Una historia conocida. El marido, que es un argentino, que era un argentino, le prohíbe, o de alguna manera le dice, bueno, o seguís cantando o seguís casada, una de dos. Bueno, decidió quedarse con la familia y deja la orquesta. Y ahí es el lugar que aprovecha a llamar Raciati a Olguita Algrossi. Y empieza una carrera ya ahí, profesional, pero además alcanzando cada vez niveles mayores. Casi 10 años cantó con Raciati. Y bueno, se hizo conocer no solamente en el Uruguay, sino que hizo giras por la Argentina. En una palabra, Olguita ya crece a un nivel importante, que justamente llega una etapa en que se da cuenta que sus condiciones le hacen un poco más lejos que ser simplemente una cantante de orquesta, y se transforma en solista y empieza a cantar como solista. Primero con un uruguayo, Toto Damario, un bandoneonista también, pero después ya se va para la Argentina, y en la Argentina va a tocar o va a cantar con los mejores músicos del momento. Por ejemplo, yo les mencionaba un conjunto que se llamó Los Siete del Tango, que lo componía nada menos que Luis Estazo, un bandoneonista muy importante del Sexteto Mayor. Bueno, que ahí le hicieron giras por el exterior, anduvieron por Europa. En una palabra, Olguita creció y se dio el lujo de cantar junto a artistas de aquella época. Por ejemplo, yo ahora justamente la hoja que tenía apuntado esas artistas no la tengo, pero no importa. Los de aquella época, o sea, los tangueros de aquella época. Bueno, ahora está. Después les diré quiénes eran. Ahora en la segunda parte voy a cortar acá y ya les digo.